La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, muy buenos días. Muy buenos días, buen feriado a ustedes y a la audiencia también. Retribuimos y también para usted. Muchas gracias. Qué mejor que este feriado poder compartir las cooperativas y el sistema financiero, doctor. Las cooperativas son sumamente importantes para el país ya hace más de 80 años, desde que se instalaron las primeras. En los últimos años su posicionamiento económico y financiero es cada vez más grande y sobre todo más poderoso. Posicionamiento económico quiere decir, por ejemplo, la presencia de las cooperativas en la producción de bienes y servicios, la presencia de las cooperativas en la generación de divisas para el país. Están ocupando las grandes cooperativas prácticamente los primeros puestos entre los 20 contribuyentes más grandes del país, ¿no? Aparte de eso, y a pesar de estar liberadas de impuestos en el acto cooperativo, eso quiere decir todo lo que tenga que ver con sus socios, cuando realizan operaciones que no están dirigidas a sus socios, pagan los impuestos normales y corrientes que paga todo el mundo. Entonces el aporte impositivo de las cooperativas es también sumamente grande. Y como si todo eso fuera poco, que ya es mucho, ¿verdad? Están generando una cantidad impresionante de puestos de trabajo. Existe casi 1.000 cooperativas, de las cuales, digamos, que 600 o 700 están en orden, las demás están iniciándose, son pequeñitas, no cumplen con las normas, etcétera, pero esas 600 están ya bastante fuertes, y de las 600, las cooperativas de mayor magnitud son ciertamente solo 2 docenas más o menos, pero son poderosísimas. Entre ellas están prácticamente las organizaciones empresariales, pero de carácter social, más grandes del país. Organizaciones que ponen mucho énfasis en la solidaridad con sus socios, ¿verdad? Voy a poner solamente unos ejemplos y no sé ni siquiera por cuál empezar, porque es difícil decir cuál es la cooperativa más grande y más poderosa, pero está entre 2 de ellas. Colonias Unidas, en Itapúa, es una de las más grandes, si no la más grande. Y Chotitzer, en el Chaco Central, que es también una de las más grandes, o la más grande. Probablemente sí, una de ellas es la número 1 y la otra es la número 2, pero es difícil sacar ese ranking porque depende de los indicadores que se utilicen, ¿verdad? Pero aparte de esas 2 que son grandes y poderosísimas, hay otras cooperativas que tienen una presencia realmente determinante en el país, otras 2 más en el Chaco. Una de ellas es de la colonia Fernheim, cuya capital, Filadelfia, es muy conocida. Es la segunda cooperativa más grande del Chaco y una de las más poderosas del país. Y después está la tercera cooperativa del Chaco, que es la más pequeña en número de habitantes, pero en términos de producto per cápita es una de las más altas también, y se llama Neuland. Bueno, esas cooperativas, más Colonias Unidas en la región oriental, más algunas otras de tamaño mediano, pero poderosas también, como por ejemplo Volendam y Friesland, estamos hablando de unidades empresariales, pero con énfasis social, y eso es lo atractivo de las cooperativas, que están ocupando posiciones cada vez más influyentes en la estructura económica del país. Y como si todo eso fuera poco, que ya es realmente mucho lo que hemos dicho en tan poco tiempo, las cooperativas de ahorro y crédito tienen un posicionamiento fortísimo en el sistema financiero. Si uno toma el promedio de sus ahorros y de sus créditos, están en el 20% ya del sistema financiero, lo que significa que de 5 entidades financieras que operan en el país, una ya es cooperativa. Y bueno, y allí hay cooperativas multitudinarias en socios. Por ejemplo, la cooperativa universitaria tiene más de 100.000 socios. Es una de las, entre comillas, ciudades más grandes del país, ¿no? Después están cooperativas también multitudinarias y poderosas, como la Medalla Milagrosa. Están también otras, así, que son realmente multitudinarias, como la de San Cristóbal. Seguro que me olvido de muchas otras que son también muy grandes, como la de San Lorenzo, por ejemplo, ¿no?
Y aparte de eso, hay cooperativas que no son ciertamente multitudinarias, a pesar de que también tienen miles y miles de socios, pero que están muy bien posicionadas porque son fuertes en términos de coeficientes financieros. Me refiero a la cooperativa Comes y Par, que es la cooperativa de médicos y de todos los profesionales dedicados a la salud, ¿verdad? Bueno, si uno toma esas cooperativas de ahorro y crédito y señala que son el 20% de la intermediación financiera del país, y bueno, es como para decir, ¿y cómo están esas cooperativas en materia de controles, no? Que es un tema álgido siempre, ¿no? Y bueno, hay que decir que han dado pasos positivos en materia de controles desde hace ya varios años, que existe el Instituto Nacional de Cooperativismo, que es algo así como la superintendencia de las cooperativas. Es una entidad pública que está compuesta por representantes de cooperativas, pero con la misión de controlar a las cooperativas. El INCOOP, así son sus siglas, Instituto Nacional de Cooperativismo, es la autoridad de aplicación de las normas cooperativas y la autoridad de control de las cooperativas, dice en su mismo artículo primero de la ley que les rige a ellos, que es la 2157. Esa ley tiene ya casi 10 años, pero hay que tener en cuenta que tuvieron presupuesto recién desde hace 8 años más o menos y están trabajando muy bien, y a pesar de el trabajo cada vez mejor que realizan, están interviniendo, por ejemplo, algunas cooperativas que no están cumpliendo con las normas cooperativas, están descalificando a algunas otras cooperativas. Afortunadamente no son las grandes ni las medianas, sino son las pequeñitas, ¿no? Uh-huh. Alguna de ellas también ya está con porte mediano, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y el INCOOP, y eso podría ser algo así como la conclusión de esta entrevista, para poder funcionar mejor y cumplir su carta orgánica, necesita ser fortalecido en términos legales y en términos presupuestarios. Y voy a decir por qué. En términos legales, porque resulta que cuando una cooperativa es intervenida por el INCOOP, los líderes cooperativistas que se sienten afectados por la intervención interponen un recurso de amparo o un recurso de no innovar, por ejemplo. Y entonces el INCOOP queda estancado en la intervención. Necesita ser facultado legalmente a través de una modificación o de una ampliación de su carta orgánica, diciendo que en estos casos en los que el Instituto Nacional de Cooperativismo está simplemente cumpliendo su carta orgánica, no puede ser detenido en funciones de intervención ni con el argumento del amparo por no innovar, ¿no? Uh-huh. Es decir, fortalecimiento legal significa ampliación o modificación de la carta orgánica del INCOOP, eso se hace por un proyecto de ley. Y aparte de eso necesita también mayor presupuesto, porque con el escaso presupuesto que tienen, ellos apenas están pagando a sus auditores algo así como de 3 a 5 millones de guaraníes, y es poco para la gran responsabilidad que tienen los técnicos del INCOOP, que son los que tienen que irse a las cooperativas a realizar los controles, a ver si están cumpliendo las normas, y entonces ocurre que como no se les puede pagar más, y los mejores auditores están migrando hacia otras entidades financieras, con lo cual el INCOOP se ve otra vez restringido en sus funciones de control. En otras palabras, y para redondear la entrevista, las cooperativas de producción, las cooperativas multiactivas, etcétera, porque hay varios tipos de cooperativas, tienen un posicionamiento económico extraordinariamente importante en el país. Y las cooperativas de ahorro y crédito ya representan el 20% de la intermediación financiera. Es para sentirse orgullosos de un desarrollo tan auspicioso de las cooperativas, porque ellas atienden a los pequeños, a los que no tienen capacidad para recurrir a empresas financieras y a bancos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy buena noticia porque es la organización económica con mayor responsabilidad social que se conoce aquí en este país. Y no obstante, en materia de cooperativas de ahorro y crédito hay que decir que hay que tomar iniciativas ya para el fortalecimiento del INCOOP a los efectos de que más y más cooperativas cumplan sus normas en el mercado local. Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, que tenga un buen lunes. Igualmente. Gracias, muy amable. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones.